Buenos días, hermanos. Que el Señor les guarde y les bendiga. Sean todos bienvenidos a un tema más, una lectura más de este maravilloso libro. Y gracias a Dios hasta ahora todos hemos sido bendecidos y seguiremos siendo bendecidos por la gracia de Dios. Eh, Como lo decía el pastor, nosotros estamos volviendo, estamos desempolvando esa gran luz que el Señor dejó a su pueblo hace más de 179 años. Ya gracias a Dios nosotros estamos haciendo ese recorrido, vamos por esa senda, por ese camino que vio la mensajera del Señor, que vio la mensajera del Señor, y hoy por hoy nosotros estamos formando parte de esa gran misión. Sigamos, el capítulo de hoy titula La resurrección de Cristo. Y el Señor es grande y misericordioso con nosotros, porque el deseado de todas las gentes no lo habla tan claro como lo habla este capítulo. Y, y quiero que sigamos en esta lectura. Dice la resurrección de Cristo. Los discípulos de Cristo descansaron el sábado, entristec- entristecidos por la muerte de su Señor, mientras que Jesús, el Rey de Gloria, permanecía en la tumba. Al llegar la noche vinieron los soldados a guardar el sepulcro del Salvador, mientras los ángeles se cernían invisible sobre el sagrado lugar. Transcurría lentamente la noche y aunque todavía era oscuro, los vigilantes ángeles sabían que se acercaba el momento de la liberación de su caudillo, el amado Hijo de Dios. Mientras ellos esperaban con profundísima emoción la hora del triunfo, un ángel poderoso llegó del cielo en velocísimo vuelo. Su rostro era como el relámpago y su vestido como la nieve. Su fulgor iba desvaneciendo las tinieblas por donde pasaba y su brillante esplendor ahuyentaba aterrorizados a los ángeles malignos que habían aprendido ser los dueños del cuerpo de Jesús. Un ángel de las huestes había presenciado la humillación de Cristo, vigilaba la tumba, se unió al ángel que había venido del cielo y juntos descendieron al sepulcro. Cuando ellos se acercaron, se estremeció el suelo y hubo un gran terremoto. Los soldados de la Guardia Romana quedaron aterrados. ¿Dónde estaba ahora su poder para guardar el cuerpo de Jesús? No pensaron en en su deber ni en la posibilidad de que los discípulos robaran el cuerpo del Salvador. Al brillar en torno del sepulcro, la luz de los ángeles, más refulgente que el sol, los soldados de la guardia romana cayeron al suelo como muertos. Unos de los ángeles echó mano de la enorme losa y empujándola a un lado de la entrada, se sentó sobre ella. El otro ángel entró en la tumba, desenvolvió el lienzo que envolvía la cabeza de Jesús. Entonces el ángel del cielo, con voz que hizo estremecer la tierra, exclamó: Tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal. La muerte no tuvo ya dominio sobre Jesús. Se levantó entre los muertos como un heroico vencedor. La hueste angelical contemplaba la escena con solemne admiración, y al surgir Jesús del sepulcro, aquellos resplandecientes ángeles se postraron en tierra para adorarlo y lo saludaron con cánticos triunfal de victorias. Mire, lo más interesante, hermanos, que la Biblia no da estos puntos. Lo que pasó cuando Jesús que resucitó. Pero este libro lo aclara, todo el proceso que tuvieron los ángeles. La Biblia solamente dice que pusieron una piedra grande y unos guardas para que no se llevaran el cuerpo de Jesús. Pero aquí en primeros escritos, el Señor le mostró a su mensajera,
Y hoy nosotros podemos tener que esta ampliación. Por eso nosotros, hoy por hoy nosotros somos muy distinguidos ¿por qué? Porque estudiamos, porque leemos. Y no solamente porque estudiamos y leemos, sino que también nosotros debemos de poner en qué, en práctica. Sí, yo tenía un profesor y nos decía que el que no lee no tiene derecho que a la palabra. Así nos decía un profesor. Eso era como en 1997, 98. Sí, hace años nos lo decía. Y hoy por hoy nosotros podemos tener esa deslumbre, esa ampliación de las Sagradas Escrituras, porque a veces a nosotros nos dijeron, como hemos dicho en este grupo y el pastor nos ha hablado a nosotros, que esta es la luz menor. No, no, esta no es luz menor, esta es la luz, porque la Biblia, ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo, fueron hombres. ¿Y quién inspiró estos libros? El Espíritu Santo. Entonces tenemos una luz que amplia de la que tuvieron nuestros pioneros, y no solamente los pioneros, sino también que los apóstoles. Entonces nosotros somos hoy privilegiados al tener esta ampliación de las Sagradas Escrituras, de todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros, y hoy por hoy estamos analizando, y hoy por hoy lo podemos ver, podemos dar testimonio, podemos testificar de esta gran ampliación de que el Señor dejó por medio de su mensajera. Y sigue diciendo la lectura, los ángeles de Satanás hubieron de huir ante el refulgente y penetrante luz de los ángeles celestiales, y amargamente se quejaron ante su rey de que por violencia se les había arrebatado la presa, y aquel a quien tanto odiaba había resucitado entre los muertos. Satanás y sus huestes se habían ufanado de dominio sobre el hombre caído, había hecho yacer en la tumba al Señor de qué, de la vida. Pero su triunfo infernal duró poco, porque al resurgir Jesús de la cárcel como majestuoso vencedor, Satanás comprendió que después de un tiempo, él mismo habría de morir y su reino pasaría al poder de su legítimo dueño. Lleno de rabia, Satanás lamentaba que a pesar de sus esfuerzos no hubiera logrado vencer a Jesús, quien en cambio había abierto para el hombre un camino de salvación, de modo que todos pudieron andar por él y ser salvos. Satanás lo sabía, que Cristo iba a venir y que iba a resucitar, pero le pudo más su ego, le pudo más su confianza, que él creyó que con Jesús en la tumba ya era que suficiente, pero no, gracias a Dios y a su poder, Jesús resucitó y por hoy, nosotros somos que salvos. Y sigue diciendo, Satanás y sus ángeles se reunieron en consulta para deliberar cómo podrían luchar contra el gobierno de Dios. Satanás ordenó a sus siervos que fueran a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, y al efecto les dijo, hemos logrado engañarlos, cegar sus ojos, endurecer sus corazones contra Jesús. Les hicimos creer que era un impostor, pero los soldados romanos divulgarán la odiosa noticia que Cristo ha resucitado. Hoy por hoy, así como Satanás les cegó la mente, los corazones a los príncipes, de los sacerdotes ancianos, a todo el clero en ese entonces, hoy por hoy lo está haciendo también con el pueblo de Dios. La misma historia se está repitiendo, la misma historia, porque son pocos los que creyeron en quién, en Cristo, en ese entonces. Y hoy por hoy son pocos los mismos que están predicando estas grandes verdades, lo que se llama la verdad que presente. La historia vuelve y se repite, pero ya no está Jesús aquí en la tierra, en carne.
Hoy por hoy ya está con nosotros por fe, invisible en nuestras vidas, a nuestro lado. Y hoy por hoy está pasando lo mismo. Y sigue diciendo, indujimos a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos a que odiaran a Jesús y lo mataran. Hagámosle saber que ahora que se divulgue que Jesús ha resucitado, el pueblo lo, los apedreará por haber condenado a muerte a un inocente. Cuando las huestes angelicales se marchó del sepulcro y la luz y el resplandor se desvanecieron, los soldados de la guardia levantaron cautelosamente la cabeza y miraron alrededor. Se asombraron al ver que la gran losa había sido corrida de la entrada y que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Se apresuraron a ir a la ciudad para comunicar a los príncipes y ancianos lo que habían visto. Al escuchar a aquellos verdugos el maravilloso relato, palideció su rostro y se horrorizaron al pensar que lo que habían hecho, si el relato era verídico, estaban perdidos. Durante un rato permanecieron silenciosos mirándose unos que a otros, sin saber qué hacer ni qué decir, pues aceptar el informe equivaldrían a condenarse ellos mismos. Se reunieron aparte para decidir lo que habían de hacer. Argumentaron que si el relato de los guardias se divulgaba entre el pueblo, se matarían como asesinos a los que dieron muerte a Jesús. Decidieron sobornar a los soldados para que no dijeran nada a nadie. Los príncipes y ancianos les ofrecieron pues una fuerte suma de dinero diciendo, decí que vosotros, sus discípulos, llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos que dormidos. Mateo 28:13. Y cuando los soldados preguntaron que se les haría por haberse dormido en su puesto, los príncipes les prometieron que persuadirían al gobernador para que no los castigara. Por amor al dinero, los guardas romanos vendieron su honor y cumplieron el consejo de los príncipes y ancianos. Cuando Hermano, Jesús, tremendo. esto que está aquí es lo que pasó, o sea, el modus operandi, ¿no? La Ujú. verdad presente aquí la cambia. Sí, 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 sí resucitó, pero no como ellos dicen, sino así. O sea, sí, sí, ya no está en la tumba. Vemos que la verdad presente es cambiada por dinero, por mantener el estatus, por preservar algo, ¿sí? O sea, ¿cómo el diablo aquí trabaja, no? ¿Cómo el diablo trabaja para lo mismo que pasó allá en el Edén, ¿sí? ¿Qué hizo el enemigo? Pervirtió la verdad presente. Con que Dios os ha dicho, no comáis. O sea, es lo mismo que ha venido en la gran controversia. Por eso, mire, esta luz que hay aquí, hermanos, es tan importante para que nosotros la analicemos en su verdadero contexto, ¿ya? El enemigo ya ahora no puede ocultarlo, pero sí puede pervertirlo. Y el resultado es igualmente dañino, ¿sí? O sea, el resultado es perdición, confusión y, y interesante cuando un ser humano cae en las garras del diablo, ¿no? El mismo espíritu de Satanás se le materializa ahora en los príncipes, en los líderes religiosos de aquel tiempo. Hermano, y esto es una advertencia para nosotros, porque aquí estamos hablando del pueblo que tenía la verdad presente de aquel tiempo, ¿sí? Pero hoy estamos en el pueblo que tiene la verdad presente en el tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Y tremendo esto. Cómo el enemigo, hermanos, está encegueciendo, está trabajando, ¿sí? Digamos, ellos creían que el amigo, el amigo era un enemigo y que el enemigo era amigo, ¿sí? O sea, ellos, los líderes religiosos, creían que el Redentor era el enemigo y que Roma, y que Roma era el amigo, ¿ya? Y ahora entonces, entonces noten, hermanos, que el amigo es visto como enemigo
y el enemigo es visto como amigo, ¿ya? Y ahora finalmente, ¿qué pasa? Los romanos destruyen el templo y todo eso, o sea, el enemigo aflora su feo carácter y ya era demasiado tarde. Sigue avanzando, hermano. Perdió el micrófono, hermano. Se perdió el micrófono, hermano, yo. Hoy está pasando hoy por hoy lo mismo, hermanos. ¿Sí? Hoy, ¿qué hacen? Lo mismo que hicieron que los ancianos y los príncipes y los fariseos, cons consiguiendo que falsos que testigos. Y hoy por hoy estamos viendo nosotros. Tristemente esa es la realidad. Estamos viendo nosotros mensajes que suaves, mensajes que no edifican, mensajes que no llenan. Es la misma historia, como decía aquí el pastor. Y mire lo que sigue diciendo la lectura. Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó, consumado es, las peñas se hundieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Al resurgir el triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron de los sepulcros como testigos de Cristo que habían resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados, eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de quién, de Cristo. De modo que mientras los príncipes judíos preocupaban ocultar la resurrección de Cristo, Dios levantó de sus tumbas a un grupo de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar de qué, de su gloria. Los resucitados diferían en estatura y aspecto, pues unos eran de más noble físico que otros. Se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerando con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte. En cada época los efectos de la maldición habían hecho más visible, más evidente el poderío de Satanás. Los que habían vivido en los días de Noé y Abraham parecía ángeles por su gallardía y aspecto, pero los de cada generación sucesiva habían resultado más débiles, más sujetos a las enfermedades de vida más corta. Satanás ha ido aprendiendo a molestar y debilitar la raza humana. Los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Jesús se aparecieron a muchos diciéndole que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaran, había resucitado entre los muertos. Y en comprobación de sus palabras declaraban, nosotros fuimos resucitados con él. Daban testimonio de que por el informidable poder de Jesús habían salido de sus sepulcros. A pesar de los falsos rumores que se pregonaron, ni Satanás ni sus ángeles, ni los príncipes de los sacerdotes lograron ocultar la maravillosa y alegría noticia entristecidos discípulos, disipando sus temores e infundiéndoles gran alegría. Nosotros también podemos formar parte. Mire, si Jesús resucitó y resucitaron con él, anunciando de la resurrección de él, hoy por hoy él quiere, Cristo quiere que nosotros salgamos de ese estado de muerte en que nos encontramos para anunciar estas grandes verdades. Así como Cristo resucitó
a todos esos redimidos. Hoy el Señor quiere que usted y yo resucitemos en predicar la verdad presente que Él dejó desde 1844 para acá hasta nuestros días. Nosotros tenemos que salir de ese estado, de esa tumba de qué, adormecida, de esa tumba de qué, de sueño espiritual. Así como hicieron esos hombres, hoy nosotros nos toca dar ese mismo informe. Ya no vamos a dar el informe de que Jesús resucitó y aquellos hombres que lo mataron ya no. Hoy nos toca a nosotros llevar estas grandes verdades que Él dejó, el mensaje angelical, los tres ángeles. Hoy nos toca a nosotros salir de Hermano la John, tumba, del confort. Sí, pastor. por ejemplo, hermano, miren, los enemigos de la verdad presente, ahí están. Ujú. O sea, ahí usted puede ver un tipo de lo que son los enemigos de la verdad presente, ¿sí? ¿Qué hicieron los enemigos de la verdad presente allá en el tiempo de la, querían cerrar la tumba que el Señor había abierto, ¿sí? ¿Querían qué cosa? Cerrar Cerrar. la puerta, ¿no? Cerrar la puerta que él, La tumba. cerrar la puerta que él había abierto, ¿ya? Y abrir la puerta que él había cerrado. Es lo mismo, ¿sí? Por eso es Ujú. que el gran chasco, hermanos, es el gran chasco de los discípulos es un tipo del gran chasco de 1844, ¿ya? Por eso le decimos, hermano, ¿cuántos chascos hubieron? En cuántos chascos hubieron, hermanos, en el gran movimiento adventista? Dos. Dos chascos, ¿cierto? El de primavera y el de otoño, ¿ya? Ahora, ¿cuántos chascos hubieron en la primera avenida? En ese tramo de la historia que estamos cubriendo, Dos también. hubieron dos chascos. ¿Cuál fue el primer chasco? La muerte de Juan el Bautista, ¿sí? La muerte de Juan el Bautista fue, por así decirlo, un tipo el primer chasco, y ahora están enfrentando la que, la muerte de quién, hermanos. La muerte del Señor vendría siendo el gran chasco, ¿sí? Y ahora vemos cómo el cielo, porque los discípulos estaban allí chasqueados, pero el Señor ahora interviene y este chasco, por así decirlo, entre comillas, chasco, ¿sí? Eh, es la ejecución del plan original del Señor, que era necesario que todo esto sucediera, y ahora cuando empiezan a entender todo lo que había sucedido, ¿sí? La resurrección del Señor le dio poder a lo que hizo en su ministerio. O sea, la resurrección le dio poder a todo y sentido a lo que predicó Juan, a lo que predicó a los discípulos, a lo que predicó el mismo Señor. Le dio sentido a todo y todo cobró vida y todo fue entendido, y la iglesia apostólica ahora, bueno, siga leyendo para qué. Pero lo que quiero No, resaltar, hermano, es que aquí ellos entienden que no era, que no estaban chasqueados, que todo esto era necesario que sucediera, ¿sí? Y que ahora ellos tenían que salir a compartirle al mundo. Y mire cómo el Espíritu Santo derrama aquí la resurrección. Aquí hubo una resurrección especial, ¿sí o no? ¿Ya? sí. Nosotros estamos esperando la resurrección especial, la que va a suceder sí, en el tiempo que está señalado, que va a haber una resurrección especial. Todo esto está relacionado, hermano, por eso es importante mirar siempre la visión con el enfoque del todo de la visión. Adelante, hermano, sigamos leyendo porque nos tocan varios capítulos. Si no, Sí. vamos a ir. Eh, sígale. Entonces, como decía el pastor, o sea, vuelve y se repite la misma. La resurrección especial que hizo Cristo, fue respaldando lo que los discípulos iban a decirle a quién, al pueblo. Bueno, sigamos en la lectura. Dice, al difundirse la noticia de ciudad en ciudad y del pueblo en pueblo, los judíos a su vez temieron por su vida, disimularon el odio que abrigaban contra los discípulos,
Su única esperanza era esparcir el relato mentiroso y lo aceptaban todos cuanto tenían interés que fuera verdadero. Lo aceptaban todos cuanto tenían interés que fuera verdadero. Pilatos tembló al escuchar que Cristo había resucitado. No podía dudar del testimonio dado y desde aquella hora no tuvo paz. Por apetencia de mundanos y honores, por medio por miedo de perder su autoridad y su vida, había entregado a Jesús a la muerte. Estaba ahora plenamente convencido de que no solo era inocente y que su sangre recaía sobre él, sino que era el Hijo de Dios. Desde entonces la vida de Pilatos se volvió miserable hasta su final. La desesperación, la angustia ahogaron sus goces y esperanzas. Rechazó todo consuelo y murió miserablemente. El corazón de Herodes se había empedernido aún más al saber que Cristo había resucitado y no fue mucha su turbación. Quitó la vida de Santiago y cuando vio que agradaba a los judíos, apresó también a Pedro con la intención de darle muerte, pero Dios aún tenía una obra para Pedro. Envió a su ángel para que lo librara. Herodes fue visitado por los juicios de Dios mientras estaba exaltando en la presencia de una gran multitud. Fue herido por el ángel del Señor, murió de una muerte horrible. El primer día de la semana, muy temprano, antes que amaneciera, las santas mujeres llegaron al sepulcro con aromas para ungir el cuerpo de Jesús. Vieron que la piedra había sido apartada de la entrada y el sepulcro estaba vacío. Temerosas de que los enemigos hubiesen robado el cuerpo, se les sobresaltó el corazón, pero de pronto contemplaron a los dos ángeles vestidos de blanco con refulgentes rostros. Estos seres celestiales comprendieron la misión que venía al cumplir las mujeres inmediatamente. Le dijeron que Jesús no estaba allí, pues había resucitado. En prueba de ello podían ver el lugar donde había yacido. Les mandaron que fuera a decirle a los discípulos que Jesús iba delante de ellos a Galilea. Con gozo, temor, se apresuraron las mujeres a buscar a los afligidos discípulos y les refirieron todo lo que habían visto y oído. Los discípulos no podían creer que Cristo había resucitado, pero encaminaron presurosos al sepulcro con las mujeres que les había traído la noticia. Vieron que Jesús no estaba allí y aunque el sudario y los lienzos dejados en el sepulcro era una prueba, se resistían a creer la buena noticia de que hubiese resucitado entre los muertos. Volvieron a sus casas maravillados de lo que habían visto y del relato de las mujeres, pero María prefirió quedar cerca del sepulcro, pensando en lo que acababa de ver y angustiada por la idea de que pudieran haber engañado. Presentía que la aguardaba nuevas pruebas. Su pena recrudeció y prorrumpió en amargo llanto. Se agachó a mirar otra vez al interior del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, uno sentado a la cabecera del sepulcro y el otro a los pies. Le hablaron tiernamente preguntándole por qué lloraba, y ella respondió: se han llevado a mi señor y no sé a dónde lo han puesto. Al volver atrás, María vio a Jesús allí cerca, pero no le conoció. Él le habló suavemente preguntándole la causa de su tristeza, a quien buscaba. Suponiendo María que se trataba de hortelano, le suplicó que se habían llevado a su señor, le dijera en dónde lo había puesto para llevárselo. Entonces Jesús le habló con su voz celestial diciendo: María. Ella reconoció el tono de aquella voz querida y prestamente respondió: Maestro.
con tal gozo que quiso abrazarlo, pero Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Alegremente se fue María a comunicarle a los discípulos la nueva. Pronto ascendió Jesús a su Padre para oír de sus labios que aceptaba el sacrificio y recibir toda potestad en el cielo y en la tierra. Los ángeles rodeaban como una nube al Hijo de Dios. Mandaron a levantar las puertas eternas para que entrara el Rey de Gloria. Y vi que mientras Jesús estaba con aquella brillante hueste celestial en presencia de Dios, rodeado de su gloria, no se olvidó de sus discípulos en la tierra, sino que recibió de su Padre potestad para que pudiera volver y compartirla con ellos. El mismo día regresó y se mostró a sus discípulos, consintiendo entonces en lo que tocara, porque ya había subido a su Padre y recibido su poder. En esa ocasión no estaba presente Tomás, quien no quiso aceptar humildemente el relato de los demás discípulos, sino confirmar suficiente, declaró que no creería a no ser que viera en sus manos la señal de sus clavos y pusiera su mano en el costado que atravesó la lanza. En esto denotó Tomás falta de confianza en sus hermanos. Si todos hubiesen de exigir las mismas pruebas, nadie recibiría ahora a Jesús ni creería en su resurrección. Pero Dios quería que todos los que no pudieran ver ni oír por sí mismos al resucitado Salvador recibieran el relato de los discípulos. ¿No ha logrado Dios la incredulidad de Tomás? Cuando Jesús volvió otra vez donde estaba su discípulo, Tomás estaba con ellos y al ver a Jesús creyó, pero como había declarado que no quedaría satisfecho sin la prueba de tocar, añadía a la de ver, Jesús se le dio tal como le había deseado. Entonces Tomás exclamó, Señor mío, Dios mío. Pero Jesús le reprendió por su incredulidad, diciendo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Asimismo, los que no estuvieron en Hermano, mire esta experiencia. partecita, hermano, esta partecita, los que tienen el libro allí, subrayen esta parte que sigue aquí, hermanos, ¿sí? Porque ahora viene tipo y antitipo, ¿sí? Parte y contraparte. Esto es importante, este párrafo, porque es la relación que se está haciendo entre lo que pasó del atrio al lugar santo y ahora lo está conectando aquí en esta parte de la visión con lo que pasó del santo al santísimo, el gran chasco de 1844. ¿Sí? Siga leyendo, hermano, para que este parrafito usted lo analice. ¿Sí? Asimismo, los que no tuvieron experiencia en el mensaje del primer ángel y del segundo deben recibirlo de otros que participaron en aquella experiencia y tuvieron al tanto de los mensajes. Párele ahí, Así hermano. como Párele ahí, párele. Repitamos esto, por favor, porque esto es importante, hermanos. ¿Sí? Léalo. Asimismo, los que no tuvieron experiencia en los mensajes del primer ángel y del segundo deben recibirlo de otros que participaron en aquella experiencia y Pero párele un tuvieron. momentico. Ajá. Sí. Para 1858, muchos de los que estaban siendo parte de la iglesia no habían participado de la experiencia del primer y del segundo ángel. ¿Ya? Para 1858, estamos hablando de ¿cuántos años después del chasco, hermanos? 1858, 4 más 4. 14 años, pastor. 12 años, ¿sí? 12 años después del chasco. 44 al 54, 10 y al 58, ¿sí? 14 años, ¿sí? Sí, Ya 14. no conocían. Por eso ahora, anoten que el Señor ahora está hablándole al pueblo y a nosotros a través de la sierva, ¿sí? Porque también nosotros estamos 179 años después.
de 1844. Ya, y entonces fíjese que ahora aquí está esta parte, me parece tan importante. Asimismo, los que no tuvieron experiencia en los mensajes del primer ángel, estamos hablando del tiempo de 1833 a 1843, el primer chasco, conteo hebreo, primavera. Y del segundo, que ahí está el segundo tiene el gran chasco, ¿ya? Deben recibirlo de otros que participaron en aquella experiencia y estuvieron al tanto de los mensajes. ¿Quiénes son esos otros, hermanos, que están allí? ¿Quiénes serían esos otros? A ver, Los ¿de qué? pioneros. Los pioneros. Mencióneme, a ver, Jaime White, mencióneme. Ellen White, Ellen José White, Bates, José José Bates, Bates, William Miller, William Miller. ¿ya? Eh, bueno, el pastor Loboró recoge todo eso en el libro El Gran Movimiento Adventista, ¿ya? Y mire lo que sigue, hermanos, sigamos leyendo, porque esto es importantísimo aquí. voy a volver a leer el No, parrafito. ya sigamos avanzando para que, Vi ya lo que los leímos. mensajes han sido rechazados y que los Oiga, discípulos declararon que no hay salvación en otro que haya sido no, dado a los hombres léalo otra debajo vez, del hermano. cielo. Vi que los Léalo. mensajes han sido rechazados. Oiga eso. ¿Capta? Está viendo, no es una cosa, es que no está diciendo, está viendo. Los mensajes de los tres ángeles han sido rechazados, ¿sí? Así como fueron rechazados, así como fue rechazado el informe Tomás, así como fue como Tomás incrédulo, ¿sí? Porque ya no está hablando de los sacerdotes, ya no está hablando de uno de los discípulos, incrédulo, alguien que estaba siguiendo al Señor, había seguido al Señor, pero había abierto su corazón a la incredulidad y está tomando como ejemplo a Tomás, no está tomando como ejemplo a los judíos, a los Herodes, a Pilatos, ¿sí? Siga leyendo, hermano. Y como los discípulos, escuche, Declararon que no hay salvación en otro que haya sido ¿se fue el audio, hermano, dado a o los fue el mío? hombres debajo del cielo. Así también deben los siervos de Dios amonestar a los que abrazan cansadas con el mensaje del tercer ángel, Del haciéndoles saber tercero. que deben aceptar gustosamente todos los mensajes como Dios lo ha dado, o no tener participación en el asunto. Entonces, hermano, mire, entonces la pregunta es, si yo le digo aquí, ¿en dónde hay salvación hoy? ¿Ah? ¿Qué hicieron los discípulos? En el lugar santísimo, pastor. Exactamente. Y como los discípulos declararon que no hay salvación en otro nombre, ¿sí? Ahora hace la comparación, tipo y antitipo. Así también deben los siervos de Dios amonestar fiel e intrépidamente a los que abrazan tan solo una parte de las verdades relacionadas con el mensaje del tercer ángel. Yo creo que aquí pudiéramos parar y hacer un estudio tremendo esto, hermanos. ¿Ya? Porque muchas veces lo que nosotros creemos del mensaje del tercer ángel es la segunda venida y el sábado. Mm. ¿Ya? La segunda venida y el sábado, hermano, y lo que siguió luego después que Dios reveló lo del sábado, ¿qué más reveló el Señor en 1844 a su pueblo? Ya para allá no nos metemos. Solamente la segunda venida adventista y el sábado del séptimo día y ya. ¿Ya? Pero aquí dice que los siervos de Dios deben hacer una obra fiel e intrépida para esos que solamente abrazan la verdad parcialmente. Dice, deben saber que deben aceptar gustosamente todos los mensajes. ¿Qué deben aceptar, hermanos? Todos los mensajes
como el Señor los saque, hermanos, como nosotros los interpretamos o como el Señor los ha dado. Los ha como el dado. Señor los ha dado. O estaremos completamente perdidos, o estaremos aceptando el mensaje de los sacerdotes. Es la verdad parcial. No, los discípulos se lo llevaron. Vinieron de noche y los discípulos se lo llevaron. Esto es interesante aquí, hermano, porque de esto se trata. Y este oro en polvo, marque esa sección, hermano, porque ella dice aquí que los mensajes fueron, ella vio que los mensajes fueron rechazados. Pregunta, ¿hoy es una visión o es una realidad? Una ¿Cómo estamos? realidad. Realidad. 179 años después del adventismo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Ya? La iglesia está creyendo en el relato certificado por el cielo, o está aceptando la reinterpretación de lo que sucedió. ¿Estamos? Tremendo esto, hermanos. Yo creo que aquí, hermano John, vamos a avanzar para que podamos cubrir. ¿Son cuántas? ¿Hasta dónde debemos llegar hoy? Y nos faltan todavía 2 capítulos. El Sí. 42 es Mira, cortico. hermano, miren, más adelante, yo quisiera de pronto para que usted vayan relacionando la parte de las visiones, ¿no? Intervisión, una real intervisión. Por ejemplo, miren lo que dice acá en el capítulo que se llama Otra ilustración, que para allá vamos a ir, pero aquí es importante hacer la conexión, porque la razón de ser de este relato es mostrar ánimo al pueblo que estaba chasqueado en 1844. Aquí dice, en la parte que dice otra ilustración, hay un párrafo que comienza así. Vi el chasco sufrido por aquellos que habían estado confiando cuando no vieron a su Señor en el tiempo en que lo esperaban. Había sido, perdón, yo estoy leyendo mal aquí. Vi el chasco sufrido por aquellos que habían estado confiando cuando no vieron a su Señor en el tiempo en que lo esperaban. Había sido el propósito de Dios ocultar el futuro y llevar a su pueblo a un punto de decisión. ¿Sí? No se le pudiera, dice aquí, hablando de esta parte, ¿sí? Dice aquí, aquí habla de que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Se me perdió aquí un momentico, pero dice, y lo comparó con el tema de la... me fue mostrado el chasco, perdón, estoy en el capítulo que se llama El Movimiento Adventista Ilustrado. Me fue mostrado el chasco que sufrieron los discípulos cuando fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús. María dijo, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Los ángeles dijeron a los discípulos entristecidos que el Señor había resucitado e iba delante de ellos a Galilea. En forma parecida vi que Jesús consideraba con la más profunda compasión a los que se habían chasqueado después de haber esperado su venida, y envió a sus mensajeros para que guiaran sus pensamientos de modo que pudieran seguirlo, en este caso al lugar santísimo, a donde él estaba, ¿no? Les mostró que esta tierra no es el santuario, sino que él debía entrar en el lugar santísimo del santuario celestial para hacer expiación por su pueblo y para recibir el reino de parte de su Padre, y que después volvería a la tierra, lo llevaría a morar con él para siempre. El chasco de los primeros discípulos representa bien el de aquellos que esperaban a quién, a su Señor en 1844. Tipo y antitipo. ¿Canta? Tremendo, ¿cierto? Unos creían, otros no, y todavía tenemos ese problema porque esto se llenó de Tomás. La iglesia ahora se llenó de Tomás. ¿Listo, hermanos? Avancemos, hermanos, entonces en la ascensión al lugar santo.
porque es la tipología del paso del santo al santísimo. Aquí está pasando el Señor del atrio al lugar santo. ¿Listo, hermano? Entonces el capítulo 42 es la ascensión de Cristo. Y dice, el cielo entero aguardaba la hora triunfal en que Jesús ascendería a su Padre. Vinieron ángeles a recibir al Rey de Gloria y a escoltarlo triunfalmente hasta el cielo. Después de Jesús bendecir a sus discípulos, separó, se separó de ellos y ascendió a los cielos, seguido de numerosos cautivos libertados cuando él resucitó. Lo acompañaba una gran hueste celestial, mientras una innumerable cohorte de ángeles esperaba su llegada en el cielo. Según iba ascendiendo hacia la santa ciudad, los ángeles que escoltaban a Jesús exclamaban, alzao puertas vuestras cabezas, alzao vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y los ángeles de la ciudad exclamaban, arrobados, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Los ángeles de la escolta respondían con voz de triunfo, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. Nuevamente los ángeles del cielo preguntaban, ¿quién es este Rey de Gloria? Y los de la escolta respondían melodiosos acentos, Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Y la celeste comitiva entró en la ciudad de Dios. Entonces toda la hueste celestial rodeó a su majestuoso caudillo y se inclinó ante él con profunda reverencia, arrojando las brillantes coronas a sus pies. Después pulsaron las auras, arpas, y con dulces y melodiosos acordes llenaron todo el cielo de embelecedora música y cánticos en olor al Cordero que había sido inmolado, pero que vive en majestad y gloria. Mientras los discípulos miraban tristemente al cielo para captar la última vislumbre de su Señor que ascendía, dos ángeles vestidos de blanco se pusieron junto a ellos. Le dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá como la habéis visto ir al cielo. Los discípulos y la madre de Jesús que con ellos habían presenciado la ascensión del Hijo de Dios, pasaron la noche siguiente hablando de las admirables obras de Jesús y de los extraños gloriosos acontecimientos ocurridos en tan corto tiempo. Satanás tuvo otra vez consejo con sus ángeles y con acerto odio contra el gobierno de Dios, les dijo que si bien él retenía su poder y autoridad en la tierra, debía duplicar sus esfuerzos contra los discípulos de Jesús. No había prevalecido contra Cristo, pero de ser posible tenía que vencer a sus discípulos. En cada generación debía procurar engañar a quienes creyeran en Jesús. Satanás les dijo a sus ángeles que Jesús había dado a sus discípulos la potestad de reprenderlos, expulsar y de sanar a cuantos ellos afligieran. Entonces los ángeles de Satanás salieron como leones rugientes a procurar la destrucción de los seguidores de Jesús. Tremendo, ¿no? Otro concilio. Otro concilio. Interesante, hermanos, esta parte. Yo creo que aquí podemos, y entonces vamos a llegar a los discípulos de Cristo. Pero hermano, miren, esta parte de aquí está ampliada, es la entrada del Señor al lugar santo del celestial. Usted puede leer Apocalipsis 4 y 5, donde está ampliada la coronación del Señor y la entronación de Él en el lugar santo del celestial. ¿Ya? Allí describe esto del Cordero inmolado, allá recibiendo la adoración, ¿sí? Y aquí está mostrando a los discípulos en Galilea, varones galileos. Hermano, miren la obra de los ángeles en todo esto, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando el Señor les explicó allá el plan de salvación a los ángeles, el Señor les dijo el lugar que ellos iban a ocupar? Y ellos aquí están ejecutando lo que el Señor
les dijo que iban a hacer en el desarrollo del plan de salvación, animar a los desalentados, a apoyar en todo esto. Ustedes van a estar conmigo en este proyecto. Y miren cómo están trabajando aquí Jesús, sus ángeles y sus siervos, ¿sí? Para que la obra de Satanás, sus ángeles y sus siervos pueda ser destruida, ¿no? Y finalmente, hermano, el capítulo 20, el capítulo que sigue, los discípulos de Cristo, ¿sí? Vamos a terminar aquí con esta seccioncita. Ya entramos aquí al libro, hermano, ya entramos pasando aquí al libro, digamos, estamos saliendo de Deseado de todas las gentes al libro Hechos de los apóstoles. Es importante que usted entienda aquí a la altura de la visión el cambio, ¿no? ¿Listo? Los discípulos de Cristo, ya usted esto lo tiene ampliado en Historia de la Redención, digamos, lo tiene ampliado y también en el libro Hechos de los Apóstoles. Siga leyendo, hermano. Entonces los discípulos de Cristo. Dice, con gran poder los discípulos predicaban a un Salvador crucificado y resucitado. En el nombre de Jesús realizaban señales y prodigios. Los enfermos eran sanados y un hombre que había sido cojo desde su nacimiento fue restablecido a la sanidad perfecta y entró con Pedro y Juan en el templo, andando y saltando mientras alababa a Dios a la vista de todo el pueblo. La noticia se difundió y la gente comenzó a reunirse alrededor de los discípulos. Muchos vinieron corriendo, muy asombrados por la curación que se había realizado. Cuando Jesús murió, los sacerdotes pensaron que ya no se realizarían milagros entre ellos. En la emoción se apagaría y que la gente volvería a las tradiciones humanas. Pero he aquí que en su mismo medio discípulos realizaban milagros y el pueblo se asombraba. Jesús había sido crucificado y los sacerdotes preguntaban de dónde había recibido su poder los discípulos. Cuando el maestro estaba vivo, los sacerdotes pensaban que él era quien les comunicaba poder, pero habiendo muerto, esperaban que los milagros cesaran. Pedro comprendió su perplejidad y les dijo, israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os se diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que en vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Los príncipes de los sacerdotes y los ancianos no pudieron soportar estas palabras, y a su orden Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel, pero miles habían sido convertidos e inducidos a creer en la resurrección y ascensión de Cristo con solo haber oído un discurso de los discípulos. Los sacerdotes y ancianos estaban perturbados, habían dado muerte a Jesús para lograr que la atención del pueblo se volviera hacia ellos. Pero el asunto había empeorado. Los discípulos les causaba abiertamente de ser los homicidas del Hijo de Dios y no podían determinar hasta dónde podían llegar las cosas o cómo los habrían de considerar el pueblo. Gustosamente. Hermano, vamos a parar aquí ya para los hermanos puedan seguir allí. Y si de pronto hay alguna pregunta, ¿cierto? O algún análisis. Hermano, miren, digamos, antitípicamente, ¿a quién representan los fariseos, digamos, en el paso del santo al santísimo? ¿A quiénes representaban los fariseos? Los sacerdotes y los príncipes. A ver, ¿quién nos ayuda? Estamos hablando aquí del paso del atrio al santo, ¿sí? Porque ya aquí cayó el Pentecostés, o sea, aquí en este capítulo ya fue derramado el qué. Aquí no está la parte de la visión del Pentecostés, ¿sí?
Y aquí están ellos haciendo milagros. ¿Cierto? ¿A quiénes representaban entonces en el paso del Santo al Santísimo los príncipes y los sacerdotes y los ancianos? A ver, para 1844. ¿Están por ahí, hermanos? Pioneros, los, benditas nominales. ajá, Los que rechazaron, las iglesias que rechazaron, ¿sí? claro, sí, Los que rechazaron el mensaje del primer y segundo. Y ellos claro. creían que ya después del segundo chasco, los milagros del Señor ya no iban a seguir haciéndose, ¿sí? O sea, cuando pasó el primer chasco, ellos pensaron, ya se chasquearon, ya no va a haber más, se acabó la euforia. Ellos van a volver otra vez a lo mismo. Aquí dice, los discípulos iban a volver otra vez a las tradiciones, ¿sí? Y resulta que los milagros continuaron. Cuando pasó el gran chasco de 1844, ellos dijeron, ya, ahora sí se acabó la euforia. Y resulta, hermano, que después de 1844 los milagros continuaron con aquellos que se chasquearon, pero que no, ¿ya? La luz Y iba en ahora aumento, pastor. fueron en aumento los milagros después de 1844, ahora en el gran movimiento adventista, ya guardando el sábado y todo esto, y los milagros continuaron, hermanos, el Señor respaldando en la tierra con su poder el mensaje, el progreso de su pueblo, ¿ya? Sí. Entonces, hermano, vamos a orar, hermano John, y terminamos. Listo, pastor. Entonces, hermanos, nosotros vimos hoy de cómo la resurrección de Cristo, la intronización de Cristo, del atrio al luz santísimo y el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, en los primeros siglos de nuestra era. Entonces vamos a inclinar el rostro y oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú de una y otra manera nos habla, nos insista a que nosotros nos despertemos de este sueño en que estamos. Te pedimos, Señor, de que sea tu Espíritu iluminándonos, llenándonos de conocimiento y de sabiduría, Señor. Y permita, Señor, de que así el enemigo se levante o, o haga cualquier cosa hacia nosotros. Ayúdanos a permanecer fieles y firmes a esa roca que es Cristo Jesús. Acompáñanos y bendícenos, porque todo esto te lo pedimos, te lo rogamos en Jesús. Amén.